Puede tomar asiento, por favor. Wow, qué hermoso tiempo. Siento que ni siquiera hay que decir nada ya, la verdad. Wow, qué precioso, hermanos. Quiero esta mañana compartir algo que ustedes ya saben. Es el mensaje de la cruz. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Yo creo que muchos lo hemos oído, pero oramos que haya a través de la obra del Espíritu Santo, una revelación más clara para ti. Y nuestro tema se llama el día de hoy, la gloria de la crucifixión y la resurrección. O sea, ¿qué pasó, hermanos queridos, en esa fecha que estamos conmemorando el día de hoy, hace casi 2000 años? ¿Qué ocurrió en la cruz? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, tenía que morir así? ¿Verdad? O sea, uno ve las películas como la película de la Pasión, no sé, y uno ve, wow, fue muy cruel, muy sangriento, pero a veces no sabemos qué fue lo que sucedió. Así que la pregunta que tenemos el día de hoy, vamos a la siguiente transparencia, es ¿por qué Jesús, el Mesías, tuvo que morir de esa manera, verdad? ¿Cómo fue que él, el Hijo de Dios, tenía que pasar por algo tan cruel? Uno dirá, bueno, Jesús vino, hizo milagros, levantó muertos, alimentó a las multitudes, enseñó cosas gloriosas, ya de ahí que ascendiera y todos lo vieran, etcétera. Pero no pasa, él pasa por una muerte tan cruel. Y la pregunta es, ¿por qué tenía que suceder algo así? Y mi meta esta mañana, y le pido al Espíritu Santo que nos ayude, es que entendamos por qué Jesús tuvo que morir así, qué ocurrió en la cruz de Cristo. Y para poder comprender esto tenemos que entender dos realidades. Número uno, el pecado del ser humano. Hermanos, dice la Biblia que todos hemos pecado. Todos los seres humanos hemos cometido pecados. Y tenemos que ver por otro lado la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Amén. Dios le ha dado al ser humano, vamos a la siguiente transparencia, un libre albedrío. Es muy importante que usted sepa, o sea, cada persona tiene en su voluntad esta decisión moral que tomar: o hago lo bueno o hago lo malo. Todos, pequeños, grandes, de cualquier trasfondo, todo mundo tiene ese libre albedrío. Mire, Dios es soberano, es omnipotente, es poderoso, pero nunca fuerza a nadie a nada. Amén. Él le ha dado esta libertad al ser humano. Él le ha dicho, puedes decidir amar a tu esposa, amar a tus hijos, portarte bien, abstenerte del alcohol. Puedes decidirlo o puedes no hacer eso. Puedes decidir ser egoísta, puedes decidir ser infiel, puedes decidir usar drogas, usar pornografía. O sea, el ser humano ha tomado las decisiones que ha tomado por su propia voluntad. Dice la Biblia, hay un versículo que me sorprende, que dice que el hombre en su insensatez tuerce su camino y luego contra Dios se enoja. O sea, hace cosas malas, le va como en feria, dice, ¿por qué Dios? Dice el Señor, pues véate al espejo, ¿verdad? Hay una realidad de lo que ha pasado con este albedrío. Y mire cómo dice la palabra en Deuteronomio. Vamos a la siguiente, capítulo 30, versículos 15. Esto es muy importante que entendamos quién es Dios, la libertad que nos dio y los límites que Él puso al ser humano porque Él es Dios. Amén. Aquí dice en Deuteronomio, mira pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida. O sea, tienes dos opciones. El Señor dice, te recomiendo que escojas la vida. Te recomiendo que escojas lo correcto para que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios no quiere el quebrantamiento, la destrucción, la crisis. Él no quiere eso. Dice, escoge lo bueno para que vivas tú, y no solamente tú, sino también tus hijos. Y dice, pero si tu corazón se aparta y no obedeces, yo les declaro hoy que de cierto perecerán. O sea, cuando una persona, escuche bien, quiebra la ley, desobedece la ley, hay una consecuencia. Amén. Es importante que entendamos. La gente dice, bueno, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Bueno, sí puedes hacer con tu vida lo que quiera, pero las consecuencias son reales. Si alguien, por ejemplo, empieza a pasarse las luces rojas, empieza a violar el exceso de velocidad, empieza a andar en estado de ebriedad, obviamente la ley vial le va a decir, no, tú estás quebrando la ley y te vamos a retirar tu licencia y tal vez tu carro, porque cuando alguien quiebra la ley, hay una consecuencia. ¿Entendemos esto? Creo que es muy claro, ¿eh? Muy obvio. Entonces, Dios en su justicia tiene que ejercer un castigo por el pecado.
No podemos decir, bueno, yo hice algo malo, lo voy a echar debajo de la alfombra, que nadie se dé cuenta. Pues al cabo que, no, hermanos. La transgresión de las leyes de Dios, Dios dejó ese estándar de los 10 mandamientos. Y cuando rompemos los mandamientos, hay un castigo, hay una consecuencia. Y esa consecuencia es real. Amén. Entonces, la Biblia nos dice que Dios es bueno. Vamos a leer el siguiente versículo, por favor. Es Éxodo 34. Dice lo siguiente, que fíjese bien, qué hermoso es Dios. Dios aquí se le está revelando a Moisés en el Antiguo Testamento. Eso fue hace como 30 siglos o más. Él dice lo siguiente: pasando delante de él, o sea, de Moisés, proclamó: el Señor Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Hermanos, Dios es bueno, es lento para la ira, es grande en misericordia, te ha tenido paciencia, mucha paciencia con la humanidad, con California, con Los Ángeles, con los hispanos. Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. Esa es la verdad. Y dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. ¿verdad? Después, y que perdona la maldad. Si una persona se arrepiente de sus pecados, hay perdón para ti, hay restauración para ti, hay sanidad para ti. Ese es el corazón de Dios. Amén. Pero dice lo siguiente: pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea que el pecado de una persona no solamente le afecta a ella. Nadie es una isla. Yo estoy acá, no. Todo lo que hacemos somos como esa piedrita que se echa en el agua y salen las onditas. Y hay consecuencias. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todo es afectado. Tenemos que entender, hermanos queridos, que esa es la realidad que existe. Porque a veces, mire, vivimos en un mundo que todos se hacen la víctima. Es que yo soy así porque me trataron mal. Es que soy así por culpa de ella. Es que ¿Se ha dado cuenta? Vivimos en un mundo que le encanta victimizarse. Todo es culpa de alguien más. Nadie se hace responsable. Hay muchas teorías de la conspiración. Es que por allá arriba hay personas que están haciendo y tal cosa y yo por eso soy así. No, hermano, cada quien es responsable de sus decisiones y tiene que afrontarse a las consecuencias de las decisiones. Entonces, este es el planteamiento que entendemos. Entonces, lo que vemos, siguiente transparencia, es que todos hemos pecado. Dice la Biblia: no hay justo ni aún uno. Dice la Biblia: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos nosotros, hermanos, cometimos errores, pecados, qué sé yo, tantas cosas que cada uno puede darse cuenta de que hemos cometido pecados. Y mire, voy a hacer un pequeño examen esta mañana. No se incomode, pero vamos a hacerlo. Si nos hiciéramos las siguientes preguntas que ahorita le voy a ir haciendo aquí en la siguiente transparencia, estoy seguro que si respondemos con honestidad, la mayoría responderíamos que sí a estas preguntas. A ver, ahí le va, sea honesto consigo mismo. Vamos a la siguiente transparencia, por favor. Primera pregunta que te voy a hacer. Vamos, por favor. ¿Has mentido alguna vez? Si dijeras que no, tal vez serías el más mentiroso de los mentirosos. Porque todos hemos mentido. De una manera u otra, hermanos queridos. Y la ley dice: no darás falso testimonio. Cuando una persona miente, está infringiendo la ley, está transgrediendo un mandamiento. Eso tenemos que entender. Repito, vivimos en un mundo que quiere hacer cosas malas y no quiere consecuencias. Yo no trabajo, yo hago tranza, pero quiero que me traten bien y quiero que hasta me den dinero. ¿Se ha visto que vivimos en un mundo así? Pero Dios no es así, Dios es justo. Amén. Muy importante esto. Siguiente pregunta para ti también. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Has desobedecido a tus padres alguna vez? Tremendo, ¿verdad? Jóvenes, young people, like, have you ever disobeyed your parents in using your cell phone, in watching things that you don't have to watch? Estas cosas las hemos hecho. Y la ley decía: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Era un mandamiento con promesa. Y la desobediencia a los padres no es como que, ya desobedecí a mi mamá, total, ella es bien enojona. No. Dios dio una orden donde la ley debía ser obedecida. Y si se rompía la ley, dice: el que desobedezca a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Ahora dice: bueno, yo les he obedecido, puede decir alguien aquí, y no me he muerto. No ahorita, pero después. Totalmente. Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Has visto con lujuria a un hombre o a una mujer? Están muy calladitos, pero yo creo que la verdad es que sí. La verdad es que el ser humano, hermanos, tiene una lujuria tremenda.
Es un deseo pecaminoso, lujurioso, y Satanás ha explotado esto. Hay una perversión rampante. Mire, la epidemia de la pornografía ha contaminado a niños desde los 5, 4 años hasta adultos, mujeres, de toda clase de personas. Y el Señor dice, no mirarás o no codiciarás la mujer ajena. El Señor habla, dice, no adulteres. Habla de todo este peligro. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, dijo Jesucristo. O sea, si tú ves a una mujer y la desvistes con los ojos, dice, mejor sácate el ojo. No literalmente, está hablando de que sea radical. Porque mejor te es, sí, no va a llegar mañana tuerto. Dice ahí que, dice, sácate tu ojo porque mejor te es entrar tuerto en el reino de los cielos que con tus 2 ojos ser echado al infierno de fuego. O sea, observe cómo la transgresión de una ley de Dios trae consecuencias tremendas. Siguiente pregunta, por favor. Vamos con la siguiente. Ok, ¿has tomado en vano el nombre de Dios? O sea, que has dicho, a veces decimos cosas de Dios, le culpamos a Dios. En inglés hay muchas groserías que incluyen a Dios. Dicen cosas horribles donde usan la palabra Jesús casi como una grosería. No sé si han oído eso, pero esto dice la Biblia, no tomarás en vano el nombre de Dios porque Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y esto lo vemos muchísimo, hermanos queridos. Entonces, o sea, piensa esto, ¿qué pasa con cada una de estas transgresiones, con cada uno de estos pecados? ¿Dónde queda eso? Vamos con el último, no sé si tenemos uno más. ¿Has tomado algo que no es tuyo? O sea, robado. De repente agarraste una toalla de un hotel. Le dices, pues, el hotel tiene muchas, aquí están, y la mía en mi casa no seca y esta sí seca, entonces voy a agarrar. Al cabo que ni se van a dar cuenta, ya hice mi checkout. Hemos tomado, hermanos queridos. Tal vez hemos robado en el trabajo, al gobierno, a nuestra mamá. Un día le abrimos el monedero y le sacamos ahí unas moneditas porque dejó su monedero y la pobre ya la llevamos al baile, como decimos. Entonces, fíjese lo que dice la palabra. Siguiente transparencia, dice, la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia, el salario de la iniquidad es muerte. Y esto usted puede decir, bueno, pues yo hago lo malo y estoy bien, es más, estoy rezano, ni me enfermo. Bueno, la muerte opera gradualmente o a veces radicalmente, dependiendo. Pero la muerte es un hecho. Primero muerte espiritual, luego muerte física. Hay una muerte que es real. Entonces, aquí es donde está la respuesta. Jesús, hermanos, llevó todo nuestro castigo. Eso es lo que es muy importante que el mundo entienda. Jesús no estaba padeciendo, vamos a la siguiente transparencia, o sea, Jesús tomó nuestro lugar. Cuando usted observa esas películas donde se le dan los latigazos, eran para nosotros, por desobedientes, por quejumbrosos, por chismosos, por amargados, por groseros, y puedo seguir con la lista. Porque esa es la paga del pecado, es la muerte, hermano. No podemos vivir haciéndonos como que no, pues a mí no me pasa nada. Dice que el resultado es la muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar. Es importante que entendamos que Cristo se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la obra de Cristo, hermano. Y quiero leerles un pasaje que es muy importante, por favor, siguiente. Este pasaje fue escrito hace como unos 25 siglos. Este pasaje fue escrito antes de la muerte de Jesucristo, profetizando lo que iba a ocurrir en la cruz. Y fíjese, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y fíjese lo que empieza diciendo, ciertamente llevó el ¿qué? Nuestras enfermedades. Usted sabe que hay muchas enfermedades que le vienen a la gente por el pecado. Si una persona empieza a entregarse al alcoholismo, no te estoy atacando si tomas alcohol, no, mi meta no es hacerte sentir mal, pero es hacerte saber que el pecado va a acarrear una consecuencia, una enfermedad, una crisis familiar, una crisis financiera. Entonces dice, pero Él llevó nuestras enfermedades. Dice, sufrió nuestros dolores. O sea, nosotros nos merecíamos un dolor por causa de lo que hicimos, un castigo, hermanos. Y dice, pero Él sufrió nuestros dolores. Siguiente, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. O sea, dice, Él tomó nuestro lugar. Lo que se dice es la muerte sustitucionaria. O sea, Él estaba tomando mi lugar y tu lugar.
Amén. Siguiente versículo dice, mas él herido fue, ¿por qué? Quiere decir que nuestras rebeliones merecían castigo, pero él fue herido en vez de ti, en vez de mí. Él tomó nuestro lugar, hermanos. Que Dios nos revele. ¿Por qué le llamamos el Salvador? ¿Por qué entendemos que el sacrificio que él hizo hace casi 2000 años tiene un significado eterno? Transforma a la humanidad, transforma a toda la creación. Porque dice que él ciertamente, dice, él herido fue por nuestras rebeliones. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Fíjese bien, muchos de nosotros podemos tener falta de paz. Ahorita estamos viviendo una generación que tiene mucha ansiedad. ¿Sí ha escuchado eso? Mucha depresión, muchos problemas emocionales. Hay gente que vive muy inestable, se cortan, se meten a las drogas. Hay una desesperación por el vacío, pero dice que él, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, la persona no tiene paz por su pecado. Dice la Biblia, no hay paz para el impío. Entonces, la falta de paz no es que te tomes una pastilla, una droga y te venga la paz, porque el efecto se te va a pasar. Pero Cristo sí da una paz verdadera. Cristo da una paz duradera, mis hermanos. Él es el príncipe de paz. Dice, por su llaga fuimos ¿quiénes? Nosotros curados. Mire, y la enfermedad física es una realidad, pero más la enfermedad interna del alma. A veces nos hemos enfermado de amargura, de enojo, de odio. Dice, Él vino, dice, por su llaga fuimos curados. Él cura nuestras almas, hermano. Él cura lo más profundo de nuestro ser. Y dice, todos nosotros nos descarriamos, ahí está. Nos descarriamos como que cada quien hizo lo que se le antojó. Salió y entró, vendió, compró, transó y dijo y redijo y desdijo, fue infiel. Dice, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero dice, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿quiénes? De todos nosotros. Esto es la obra redentora de Cristo, hermanos. Y que repito, que Dios nos haga entender. Ahora, la pregunta, siguiente transparencia, por favor, es ¿cómo? Bueno, vamos a dejarla ahí tantito. Porque quiero como explicar qué fue lo que... O sea, ¿cómo podemos resumir, fíjese bien, lo que Cristo hizo? Y quise poner esta foto de un juez. Dios es creador, es rey, pero también es juez. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros éramos los reos, con una condena merecida. ¿Estamos de acuerdo? Por lo que hicimos, por lo que dijimos, por lo que no hicimos, estaba nuestra condena. Y estábamos ya destinados a la muerte. Por eso dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo se presenta como el hijo del juez. Fíjese bien, Cristo es el hijo de Dios y Él se presenta y dice esta frase: papá, yo ya pagué toda la multa y toda la condena de este reo, lo puedes dejar libre hoy mismo. Eso fue lo que Cristo hizo, hermanos. Eso fue lo que Cristo hizo. Yo quiero que esto te quede muy claro. Dejen un ratito esa transparencia. Es muy importante. O sea, tenemos que entender, cuando Cristo estaba muriendo por todos nosotros, Él estaba diciendo, ok, Carlos, Nets, quien fuera, Francisco se merecía la muerte, pero Él se presenta delante del Padre con su sangre y dice, yo, papá, pagué la deuda de Él. Pagué su condenación. Pagué el que Él se fuera al infierno. Yo bajé al infierno. Él tenía que haber bajado al infierno, pero yo fui el que bajé al infierno. Eso es lo que hizo Cristo, hermanos queridos. Entonces, Cristo hizo la obra de redención, hermanos queridos. Es muy importante que entendamos lo que Cristo hizo en la cruz. Que Él de veras dijo esto. Es como si lo dijera papá, que es el juez de toda la tierra. Tú dices que no tendrás por inocente al culpable, pero yo quiero decirte que yo pagué la multa de esta persona. Las mentiras que dijo, los chismes que dijo, el divorcio que tuvo, las infidelidades que tuvo, yo pagué toda la multa y toda la condena de este reo que éramos nosotros, lo puedes dejar libre. Y es lo que hace Jesús. Él nos libera de la condenación eterna. Bendito sea su nombre, hermanos queridos. Entonces, ok, hay una siguiente pregunta. Ahora sí vamos a la siguiente, por favor. Que es cómo, nos apropiamos de la bendición que Jesús obtuvo. Porque una cosa es lo que Cristo hizo y otra cosa es que tú lo recibas. No porque Él murió ya es automático. Ya Jesús murió, ya entonces puedo hacer lo que se me antoja. Claro que no. Ya Jesús murió, es la verdad. Ya pagó el precio, ya derramó su sangre, fue escupido, su costado fue perforado, sus manos fueron clavadas. Todo lo que
Él lo curó, ya lo hizo. Pero ¿cómo es que una persona recibe el beneficio de la obra redentora, de la obra salvadora de Cristo? ¿Quieres saberlo? Algunos ya lo saben, pero vamos a leer este famoso versículo. Vamos a la siguiente. Y este es el famoso versículo que estaba citando Alex. Pero es importante que usted lea el versículo antes y después. A veces lo hemos oído, pero no hemos pensado bien. Y yo quiero animarle a que pensemos qué significa. Dice, Dios amó tanto al mundo, amén, que dio a su Hijo unigénito, gloria al Señor, para que ¿qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces fíjese bien, la fe en la obra de Cristo, el poner nuestra confianza en Él, es lo que nos da salvación. No son mis obras, no es mi religión, no es mis buenas intenciones, no son mis excusas, es creer en Cristo como Salvador. Esto es muy importante, hermanos. Y no es una creencia vaga. Ahorita vamos a ir explicando esto. Fíjese bien, Dios no envió a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Ahora fíjate lo que dice, el que cree en el Hijo unigénito de Dios no será condenado. ¿Se acuerdan de ese reo? O sea, una persona que cree en Cristo como Señor no va a recibir la condenación eterna. Y eso es glorioso. Hermanos, uno de los regalos más gloriosos que tenemos en nuestra vida es la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario. Debemos estarle eternamente agradecidos, hermanos. Fíjese muy bien, pero quien no cree, y aquí está. Fíjese, esta frase que no cree es tremendo, porque quiere decir que la obra está hecha, la deuda está pagada, pero hay gente que no cree. No, gracias, yo estoy bien. Yo tengo mis ideas, para mí no es así. Dice, el que no cree, que dice ahí, ya está condenado. Está tremendo porque el factor de poner la fe o no en Él determina la eternidad de las personas. Porque la oferta fue dada, pero el punto es, nada más Dios te pido una cosa, y en realidad son dos. Arrepiéntete y cree. Esas dos cosas sencillas nos permiten recibir el don de la salvación, de la vida eterna en Cristo Jesús. Qué tremendo. Entonces aquí dice, en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo, Jesús vino y la gente prefirió las tinieblas. No, gracias, yo estoy bien, a mí déjeme mis rollos, a mí así me gusta. O sea que las personas se resisten, hay orgullo. Hello, ¿verdad? Hay obstinación. No, gracias, yo estoy bien. No, hemos estado orando mucho por esta reunión, que todos podamos recibir una revelación fresca, que nos sea removido el velo para entender y creer y recibir el poder de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos amados. Amén. Qué tremendo. Yo les recomiendo a todos los que están aquí, no prefieran sus tinieblas, prefieran la luz. No prefieran seguir su vida, sigan a Cristo, hermanos. No prefieran, ¿sabe qué? Yo no me incomode. Yo ahorita no quiero ir a la iglesia, hace frío. Luego llueve. No, mejor me quedo en mi casa. No, por favor, crea el evangelio. Ahora quiero explicar un poquitito lo que significa la palabra creer. Porque creer en la Biblia no es como una especie de creencia de que, pues yo sí creo. No. Creer quiere decir que, por favor, la que viene, creer es tener confianza en que Dios es capaz. El día que te toque morir, no vas a estar solo camino al infierno. El día que te toque morir, Él te va a dar la mano y vas a estar camino al cielo. Eso es radical y eso es tremendo. ¿Crees? Yo creo que Él es mi Salvador y la salvación tiene consecuencias eternas. Si la perdición tiene consecuencias eternas, la salvación tiene consecuencias más gloriosas todavía. Dice entonces, creer implica que se seguirán las acciones basadas en esa confianza. No, dice, yo creo en Dios, pero hago lo que se me antoja. Creo en Dios, pero creo a mi manera. No es creer a la manera de Él, porque aquí el que es Dios es Él, no nosotros. Entonces hoy yo te quiero animar que pongas tu fe en Cristo. Y esa fe no es, mira, dice la Biblia que dice, tú crees en Dios, pues los demonios también creen y tiemblan. Entonces no es el creer, es el rendirnos a Él. Entonces la fe verdadera, yo creo en ti, te reconozco como Dios, entonces me rindo ante ti, Señor. Esa es la fe, hermanos queridos. Amén. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
Entonces, creer es clave, hermanos queridos. Y mire, Satanás quiere robar la fe de la gente. Hay gente que dice, pero es que hay muchas religiones. Es que la Biblia, Satanás quiere meter muchos argumentos. Pero yo voy a decirle, ningún líder religioso en toda la historia de la humanidad ha dicho que iba a morir por nosotros y ha resucitado de los muertos, con evidencias históricas y gloriosas, verdaderas, comprobables. Nadie lo ha hecho. Repetimos, la tumba de Jesucristo está vacía. Porque Él sí murió, pero también resucitó entre los muertos. Entonces, Romanos, la siguiente cita, por favor, dice algo muy sencillo, que es lo que vamos a invitar a muchos de ustedes el día de hoy. Tal vez nunca lo has hecho. Nosotros todos lo hemos hecho. Todos hemos hecho esta declaración de fe que trae salvación. Dice aquí, si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón, ¿qué? Él lo levantó de entre los muertos, que dice, Dios te salvará. Hermanos, esto es glorioso. Esto es poderoso. Yo quiero contarte, hace 47 años yo hice esta declaración de fe. Mi papá era ateo, mi mamá era esotérica. En mi casa nadie creía en Dios, no íbamos a la iglesia, nunca nos sacaron una Biblia, no sabía nada de eso. Pero un día yo sentía, sentía mi vacío, mi depresión, mi amargura. Estaba usando drogas, tenía un sentido de autodestrucción horrible. Y yo hice esta oración de fe, como muchos de ustedes, hermanos, y mi vida fue radicalmente transformada. Y no solamente eso, el destino que tenemos es eterno. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas tendrá vida eterna. El Señor te ofrece vida aquí y vida para siempre. Y dice, porque a quien cree de corazón, otra vez es fe. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se manifestó el brazo del Señor. O sea, la fe es clave. Tú puedes poner tu fe en cosas raras. Yo creo en los marcianos, creo en los ovnis, creo en las ondas extrasensoriales, creo en las ondas magnéticas. Pues, ok, pero yo te invito a que creas en Cristo y Él te va a dar paz, salvación y vida eterna. Que creas en el sacrificio de Cristo, que digas, Él murió por mí. No simplemente murió. Yo me apropio de la obra de Cristo, yo creo en Él como mi Salvador y hoy mismo se puede operar salvación, redención, transformación, liberación en tu vida. Amén, dice aquí, a quien cree de corazón Dios lo da por justo y a quien reconoce a Jesús Dios lo salva. Bendito sea su santo nombre. Entonces quiero hablar en los últimos 5 minutos o 6 que tenemos esta mañana. ¿Qué implica que Jesús haya resucitado? Ya hablamos de la muerte. ¿Qué implicó? Él pagó nuestra deuda, pagó nuestra infracción, pagó nuestra condena y a través de apropiarnos por la fe recibimos el beneficio de la cruz. ¿Amén? ¿Sí quedó claro eso? Amén. Ahora vamos rápidamente al siguiente punto. ¿Qué implica el que Jesús haya resucitado? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Yo quisiera dedicar toda la prédica, apenas quisiera empezar a predicar ahorita, pero no lo voy a hacer. Seguirme otra media hora. ¿No seguimos? Amén, let's do it. Mire, el sacrificio de Cristo, vamos a la siguiente por favor, fue aceptado por el Padre. Tenemos que entender que el Padre, Dios Padre, cuando ve a su Hijo morir en la cruz, Él nunca pecó, nunca mintió, nunca robó, nunca mató, hizo lo bueno, habló lo bueno, perdonó a todos. Él es así. Y Él se ofrece y el Padre dice, Hijo, yo acepto el sacrificio que va a salvar a la humanidad y como testimonio que lo acepto te voy a levantar de entre los muertos. La resurrección de Cristo implica que el Padre dijo, acepto tu sacrificio y ahora tú eres exaltado hasta los cielos. Amén. Vamos a leer el siguiente versículo, por favor. Mire cómo dice aquí Hechos, es el testimonio de los apóstoles. Cuando Pedro predica su primer sermón, él dice, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía poder sobre Él, ningún poder sobre Él. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dice, nosotros lo vimos, dice Pedro. Nosotros somos testigos presenciales. Miren, hubiera sido ilógico que ellos dieran su vida por una mentira o por una especie de fábula. Ellos dijeron, nosotros lo vimos. Nosotros somos testigos presenciales, oculares de la resurrección de Jesucristo. Y Dios lo exaltó, hermanos queridos, lo sentó a su derecha. Jesús obviamente ya era Dios antes de venir.
Dice la palabra que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a morir por nosotros. Amén. Entonces Cristo Jesús ya era Dios, pero después de su sacrificio fue aún más exaltado. Es importante que es más exaltado todavía. Y lo vamos a leer en otros versículos porque lo vi un poquito callado. Vean lo que dice Efesios. Siguiente transparencia, por favor. Efesios capítulo 1 dice lo siguiente. Dios, léalo conmigo, por favor. Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Jesucristo tiene todo el poder, hermanos. Él va a venir pronto, reinando con autoridad. Aleluya. Su resurrección le dio dominio. Como Él se hizo hombre, Él tuvo la autoridad como hombre de tomar potestad sobre todo. Y hermanos, ahorita vemos tinieblas en el mundo, vemos oscuridad y maldad y narcotráfico y tráfico humano, pero Cristo va a acabar con todo eso porque Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Su resurrección nos llena de esperanza. Tenemos esperanza, no en un gobierno humano, no en una reforma humana, en el que triunfó sobre la muerte. En Él tenemos nuestra esperanza. Amén. Penúltimo versículo de esta mañana. Este versículo me encanta, es Hebreos. Lo que sigue, por favor, dice lo siguiente. Pero Jesús, fíjese bien qué tremendo, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Mire, Cristo Jesús ya era Dios, insisto, pero después que Él toma esta forma de siervo, Él entra y se vuelve nuestro intercesor. No necesitamos otro mediador. Escúcheme bien. Jesucristo, dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que vive para interceder por nosotros. Eso nos debe de dar ánimo, esperanza. Si nadie te quiere, si te sientes mal, hay uno que intercede por ti. Hay uno que está clamando delante del Padre por ti. Dice, por esto también puedes salvar por completo. Tú puedes decir, yo estoy muy quebrantado, tengo muchas luchas, tengo problemas con el pecado. Dice que Él te puede salvar completamente. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Puede salvar completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Hermanos, el medio de salvación es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. Solamente a través de Cristo, hermano. Yo le quiero decir, respetamos la religión de las personas, pero el que murió en la cruz, el que resucitó, se llama Jesucristo. Amén. Amén. Mire cómo dice aquí, puesto que vive para siempre para interceder por ellos, o sea, por nosotros, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. ¿Qué líder tenemos, hermanos? Yo no sé si se podría decir esto de ningún líder que tenemos ahorita. Que es santo, que es inocente, nada que ver, que es puro, apartado de los pecadores, exaltado. Pero Cristo sí es nuestro líder para siempre, hermanos queridos. Amén. Entonces, este es tu tiempo, siguiente transparencia, y hoy es tu día de salvación, hermanos queridos. Y yo quiero hacer dos invitaciones muy importantes, fíjese bien. Una, a que tal vez usted por primera vez haga esta oración y lo reconozca como Señor y Salvador, y otra, que se reconcilie. Muchas personas a veces han tropezado, hermanos queridos. Vieron cosas en la iglesia, cosas que los hicieron dudar y se alejaron. Pero yo te digo una cosa, es tiempo de que regreses a casa. ¿Me estás oyendo? Es tiempo de que regreses a la iglesia. Es tiempo de que recuperes tu primer amor. Te alejaste, tal vez te enojaste y dices, ¿yo para qué creo en esto? No, es tiempo de regresar a casa. Y el último versículo dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y ¿qué? Crean al evangelio. Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor.